Hola, mi nombre es María Eugenia Valdés Vega. Por muchos años fui profesora en la licenciatura en Ciencia Política y en el posgrado en Investigación de Procesos Políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Estas breves pláticas tienen como finalidad contribuir con la difusión de temas sobre política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. Em, Hoy vamos a hablar de un tema que dudé mucho en el título porque en realidad trata sobre el abstencionismo y la participación, pero, pero creo que es pertinente porque a lo largo de la plática se darán cuenta de la importancia pues, de la democracia participativa. Así que le dejé ese título a esta plática dentro del ciclo que se llama La ciudadanía y la política. A principios de este siglo, el sociólogo y politólogo británico Colin Crouch señalaba que la democracia atravesaba por una coyuntura paradójica. En su libro Postdemocracia afirmaba que a nivel mundial había un auge histórico de la democracia a causa de que entre 1988 y 1999, esto es después de la Guerra Fría, aumentó notablemente el número de los países que llevaban a cabo elecciones más o menos libres e imparciales. Sin embargo, sostenía que en la parte del mundo industrializado, con democracias estables como Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos de América, había una creciente insatisfacción pública con la política y los políticos. Crouch se basaba en varios estudios cuyas conclusiones eran que algo estaba funcionando mal en esos países por la menguante capacidad de actuación de los políticos, debido a las dudas cada vez mayores sobre su legitimidad a causa de una participación electoral a la baja. De este modo, explica que el abstencionismo electoral resta legitimidad a los gobernantes y por tanto también les resta capacidad para tomar decisiones que resuelvan las demandas sociales. Sin embargo, hace muchos años que el profesor canadiense Crawford Borough McPherson llegó a la conclusión de que el abstencionismo electoral es resultado del propio modelo de democracia imperante en la actualidad, que para él pretende un equilibrio en el mercado existente entre los votantes consumidores y las mercaderías políticas ofrecidas por partidos y candidatos. Se trata, dice, de una competencia entre élites que produce un equilibrio sin mucha participación popular, debido a que dicha competencia surge de la desigualdad y además contribuye directamente a la apatía. Según Macpherson, una sociedad desigual con sufragio masivo requiere de un sistema de partidos cuyas funciones se centren en difuminar las problemáticas sociales y disminuir la responsabilidad de los gobiernos ante los electorados, lo que reduce el incentivo de los ciudadanos para votar. Este autor concluye que un motivo frecuente de abstención en las elecciones es la sensación de que no hay entre quién escoger. Y a pesar de que los partidarios del modelo atribuyen gran importancia al abstencionismo de los votantes, el profesor Macpherson afirma que no mencionan estas causas que les acabo de decir y, y sin embargo, sí suelen señalar que para que funcione exitosamente el modelo requiere niveles de apatía como los que se observan, ya que una participación mayor pondría en peligro la estabilidad del sistema. Por eso, en los países industrializados con democracias estables, ese modelo ha derivado en lo que Colin Crouch llama postdemocracia, que implica la realización de elecciones y la posibilidad de cambiar gobiernos, donde no obstante
el debate durante el proceso electoral se limita a un espectáculo estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, centrados solamente en una pequeña gama de cuestiones escogidas por estos equipos. En este debate, la mayor parte de los ciudadanos eh, desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso apático, y responde únicamente a las señales que le lanzan. Pero el desencanto con la democracia no se limita a los países desarrollados. A lo largo de este siglo, se ha observado que la democracia no satisface a muchos ciudadanos en el mundo y diversos estudios avalados por instituciones prestigiosas indican que no solo las personas insatisfechas con la democracia han aumentado a nivel mundial, sino que también es creciente el número de quienes consideran positiva la presencia de líderes fuertes, independientemente de las instituciones de representación política y de las elecciones. Hace mucho tiempo que este fenómeno preocupa a grupos de ciudadanos en las democracias occidentales y fue el contexto en el que surgió la idea de la democracia participativa. Durante los decenios de 1960 y 1970 fue consigna de los movimientos estudiantiles de izquierda y posteriormente se difundió entre la clase obrera en Europa. Entre otras razones, Macpherson apunta que junto a al creciente descontento laboral de obreros y empleados, había la sensación más generalizada de alienación, ese proceso en el cual individuos o grupos se sienten dominados por fuerzas externas. De esta manera, la idea de que debería haber una participación considerable de los ciudadanos en la formulación de las decisiones políticas se extendió tanto que varios gobiernos nacionales empezaron a hacer suyas, al menos verbalmente, las consignas de la participación. Y algunos incluso iniciaron programas que contenían una amplia participación ciudadana. No obstante, si bien se han elaborado algunas propuestas sobre el modelo o varios modelos de democracia participativa, lo cierto es que solo se ha conseguido la implementación de algunas formas de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones que se conocen como democracia directa, para distinguirla de la democracia representativa vigente, que como se sabe es indirecta. Las más antiguas son el plebiscito y el referéndum. El plebiscito se practicaba desde la antigua Roma y era la denominación de las decisiones tomadas por la plebe romana en sus asambleas. En su origen, el plebiscito romano designaba a los jefes plebeyos, votaban normas de su interés sobre los tribunos, la protección de las asambleas, etcétera, y ejercía jurisdicción criminal sobre los plebeyos de las tribus. Por su parte, el concepto de referéndum nació mientras ocurría la Revolución Francesa y, de acuerdo con el profesor Alberto Penades, dio lugar a las consultas convocadas por el gobierno, una práctica que se extendió en el futuro. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, se usó el referéndum y la iniciativa ciudadana para leyes estatales desde finales del siglo XIX, y aunque no a nivel nacional, ahora se permiten en la mitad de los estados. Otro ejemplo es Suiza, donde el referéndum fue parte de un proceso de reforma democrática para que los ciudadanos tuvieran derecho a ser consultados sobre cualquier ley e incluso de iniciar la aprobación de una ley específica. Igual que para todo avance democrático, la instauración de estas formas de democracia directa ha sido resultado de una lucha dada principalmente por los sectores subordinados de las sociedades. Porque Colin Crouch
tiene razón en su crítica acerca de que, más allá del espectáculo de las campañas electorales, en general la política se desarrolla entre bambalinas, mediante la interacción entre los gobiernos elegidos y unas élites que de forma abrumadora suelen representar los intereses de las empresas. De acuerdo con él, en este contexto en el cual se ha cedido más poder a los grupos de presión empresariales, es difícil que la agenda pública incluya políticas igualitarias sólidas que hagan posible tanto la redistribución del poder y la riqueza como la contención de los intereses de los poderosos. De este modo, es válida su conclusión acerca de que la democracia prospera, en primer lugar, cuando existen más oportunidades de que una parte de las personas corrientes intervenga activamente en el diseño de la agenda pública, no solo a través del voto, sino también de la deliberación y la participación en organizaciones autónomas. Y en segundo lugar, cuando las élites no tienen la posibilidad de controlar ni banalizar las modalidades del debate. Así que, al parecer, el profesor Macpherson tuvo razón cuando dijo que será duradera la esperanza de una sociedad y un sistema de gobierno más participativos. En esta lucha eh, han jugado un papel muy importante los movimientos sociales, que son precisamente los que son promovidos por los sectores subordinados. Les agradezco mucho su atención y espero que esta plática haya sido de su interés. Muchas gracias. Hasta luego.